Creamos una re-evolución en Internet. Evolucionamos la manera de hacer radio. Esto está re bueno. Re bueno. Radio Sónica. Radio Sónica. La re-evolución de la radio en la web. Otro miércoles de La Granja Humana. Aquí estamos transmitiendo desde las 14 horas 10 minutos. Un día completamente hermoso. Tenemos ahí afuera. Bueno, yo quería decir una palabra que no me sale, no voy a hacer la gran Giorgio, que voy a estar 3 horas en silencio. No, pero inventala, sino, viste que ahora con el tema del lenguaje inclusivo... Todo ¿Cómo se dice esto? ¿Viste cuando salieron muchas redes sociales? Sí. Cuando sale otra y otra, que es que lo que pasa no es desvalorar, era otra palabra que quería decir, pero no quiero hacer la gran Giorgio. Bueno. Después en un momento me acuerdo, la digo. Tira, sí. Vale. Vos me dijiste que no miras tele. No, pero me informo, obviamente. Bueno, me dedico a, no me quiero hacer el cool, no miro tele, pero me voy informando de todo lo que va pasando. Seguramente. Actualidad, noticias, espectáculo. Habrás visto el día domingo sí. Un espectáculo justamente, sí. un pequeño show que se dio de la intolerancia, una vez más en la televisión, de aquellos que tratan de intolerantes a los demás, pero no son capaces de compartir un espacio, de hacer un debate, intercambiar ideas. Pero en la televisión no se debate nada, no se debaten ideas. Ahí cada uno dice lo que piensa y... Creo que tiene mejor precio que te levantes y que te vayas, y estoy hablando de este señor Leandro Santoro, que es un impresentable, un verdadero intolerante, que realmente exponer tus ideas y escuchar a la otra persona, que es lo más fundamental, porque si nos ponemos a pensar, yo creo que por algo, no sé si Dios o habrá sido la genética o qué, al ser humano, como todos los animales, porque somos animales, nos dotaron solo con una boca, pero con 2 oídos, para escuchar más de lo que hablábamos. Y en este caso quiero escuchar cuáles son sus propuestas y si le genera un impacto cuando lo tildan de todos aquellos argumentos que son falaces, si a esta altura le genera realmente algo. Porque uno, viste, se acostumbra a que lo llamen, lo etiqueten y ya sabe de quién viene. Uno ya se lo espera. Bueno, le vamos a dar el pie y lo vamos a saludar siendo las 15:27 de este miércoles esplendoroso. Nos acompaña en este programa Alejandro Carlos Biondini. Muchas gracias, Lucas. Franco, un gusto estar con ustedes. Bueno, el agradecimiento por la invitación. Y mirá, ya a esta altura, como alguien dijo, uno ya medio es un león herbívoro, digamos, así que esas cosas en cierta forma ya uno las relativiza. Sí, mirá, yo por un lado yo siempre creo que estamos en democracia, los nacionalistas en líneas generales siempre hemos sido muy estigmatizados, no solamente acá en la Argentina, pasa con todos los movimientos nacionalistas a nivel mundial. Ustedes ven que pasa, no sé, desde el Frente Nacional en Francia o incluso Salvini en Italia, que ya ocupa una función de ministerio. O sea, siempre está ese calificativo o ese adjetivo de no llamar al nacionalismo por su nombre, que es nacionalismo. Pero siempre son determinados sectores que en cierta forma se escudan en una supuesta amplitud, en una supuesta de la defensa de una no discriminación y practican una discriminación generalmente salvaje, ¿no? Lo cual en cierta forma es una tautología, ¿viste? Porque hay una frase que dice: no puede haber libertad, por ejemplo, para los enemigos de la libertad. Entonces los que dicen esa frase se consideran los patrones, los fiscales o los dueños de la libertad. ¿Y por qué es una tautología que no deja de ser un razonamiento absurdo? Imagínate que si yo aplicara ese mismo razonamiento y dijera: no puede haber fiscales para los enemigos de los fiscales, no puede haber jueces para los enemigos de los jueces. Entonces, evidentemente, cuando alguien, mucho más siendo un legislador, y no deja de ser un hecho anecdótico, pero es importante en el sentido, digamos, como imagen de cómo hoy está por lo menos un sector de la democracia, cuya función es debatir en un parlamento o en una legislatura la pluralidad de ideas. No puede confrontar su propio pensamiento con otro pensamiento en el marco de un diálogo. Bueno, yo creo que está en la función equivocada. Evidentemente la política no es un ring, pero no deja de ser
a veces el choque de dos ideas contrapuestas. Es decir, el problema no es para mí que eventualmente voy a un programa, así como le agradezco a la audición de ustedes o a Radio Sónica la posibilidad de expresarme, de la misma forma el otro día en A24, pero es, en términos si querés un poco exagerados, es como un boxeador que se sube a un ring, ve al rival y se baja. La imagen es lamentable, pero más lamentable desde el punto de vista democrático. Es un knockout técnico. Mirá, yo incluso en ese mismo canal he tenido oportunidad de debatir con jefes piqueteros, con Pino Solanas, que pensamos, pero me parece que es un caballero, con otros legisladores kirchneristas. Habitualmente alguien dice que la violencia en la voz es el grito agonizante de la razón en la garganta, ¿no es así? Es decir, cuando alguien hace ese acting, ese show, y tira los micrófonos como una Madonna o como una quinceañera ofendida y se retira, que todos lo miraban como si fuera un marciano, porque yo cuando me senté en esa mesa, yo mirá, la verdad que estaba cenando con unos amigos, me llaman de la producción de A24, mirá, estamos tratando el tema de Bolsonaro, le digo, pero bueno, no llegué, y la verdad, yo este muchacho lo había visto, pero no tenía, la verdad, a veces como vos ves que siempre, como decías vos, hacen un poco el show, invitan a los mismos políticos, a no ser algunas excepciones, como el caso de tu programa, el programa de ustedes, o de otro, en que no escucho muchos programas políticos, o sea, no estoy siguiendo la trayectoria de estos políticos. Cuando me senté, me llamó la atención, porque saludé ahí, bueno, este hombre, y lo veía que transpiraba, ¿viste? Cuando vos decís, transpiraba, y de repente, y en un momento se levantó y empezó a decir que antisemita, y yo lo único que había dicho era las coincidencias y las disidencias con relación al planteo de Bolsonaro, y una de las cosas que había dicho, lo cual no es un planteo antisemita, es un problema de política exterior, que yo dije que no estaba de acuerdo con la decisión que había anticipado Bolsonaro de que él iba a levantar la representación diplomática de la autoridad palestina en Brasil. Claro. Y se levantó como un resorte diciendo, yo no voy a debatir con un antisemita. Es decir, es fruto de una profunda ignorancia, porque, a ver, acá en la Argentina también existe una embajada palestina, ¿no es así? Sí. Entonces es como si viene un candidato y dice, yo quiero levantar la representación diplomática de los palestinos en Argentina. Bueno, uno puede decir, no estoy de acuerdo, y eso no te transforma en antisemita. En todo caso, no estás de acuerdo con una decisión diplomática, y también incluso podés condenar determinadas políticas de derechos humanos que son graves violaciones como las que se aplican actualmente en Israel, y eso tampoco te hace antisemita. En todo caso, te opone a una posición o a una gestión del sionismo israelí, ¿verdad? Pero yo creo que fue una excusa. Evidentemente, vos sabés que a los nacionalistas nos dicen facho, nazi, ultraderecha, bueno, toda una cantidad de adjetivaciones, y los nacionalistas somos nacionalistas. En algún momento el doctor Otalagano, ya fallecido, un gran pensador, un gran maestro, decía que el nacionalismo es la concepción argentina de lo argentino y del mundo en función de lo argentino. Es decir, nosotros miramos al país y al mundo en función de los intereses superiores de nuestra patria y de nuestro pueblo. Eso es ser nacionalista. Poner la patria, la bandera, los intereses de nuestro pueblo por encima de todo, y arriba de eso únicamente Dios. Eso es ser nacionalista. Y todo nacionalismo tiene sus particularidades. Ahora, igual este muchacho, ¿no?, levantando y yéndose, han dicho que cuál era el Bolsonaro de Argentina, y te señalaron a vos de alguna manera, pero en realidad entonces no puede llamarte antisemita sabiendo que Bolsonaro tiene esa intención de quitar la embajada palestina, y más si uno entra a su Instagram y lo ve que está con un kipá y está en el Estado de Israel. Entonces vos deberías no sos antisemita. Ese comentario que le hace queda fuera de lugar y es un completo ignorante por quizás no fue sobreactuada la respuesta de la reacción, como para decir, bueno, mira, yo quisiera saber cuánto le garparon por hacer ese show. Mira, la verdad es que esto calculo que es un tema de vieja data, que excede, porque después yo no lo vi, pero me contaron como que este muchacho este legislador estaba mirando el celular y como que recibió una orden. El padrino de él es Leopoldo Moró, que a su vez es como el ex suegro, porque
tiene un hijo con la hija de Moró, una hija con la hija de Moró, y Moró es la coordinadora. Evidentemente nosotros, en esa época existía la agrupación justicialista Alerta Nacional, y tuvimos un choque muy fuerte con el gobierno de Alfonsín, con Moró, con Nosigli, etcétera, etcétera, y la verdad que no nos pudieron derrotar, y hay un, ¿cómo te podría decir? Tal vez una vieja enquina de ese sector, en descalificarte o en adjetivarte, como sea. Él iba con ese objetivo, podríamos decir, porque si ya más o menos... Mira, no lo sé. Lo que yo pienso es lo siguiente, que segundas partes siempre fueron malas. Las características... yo justamente mencionaba a un canadiense, Ignatieff, que no precisamente pertenece a las filas del pensamiento nacional, pero él decía que un poco el siglo XX iba a estar determinado por el choque entre el nacionalismo y el globalismo, ¿no? ¿Así? Y las características del nacionalismo, defendiendo sus tradiciones, su cultura, es que cada país es diferente. Evidentemente yo tengo profundas diferencias con Bolsonaro, como las puedo tener incluso con Le Pen, o las puedo tener con, no sé, Alternativa por Alemania, o las puedo tener con... Porque cada nacionalismo tiene sus particularidades. Entonces, los nacionalistas, en nuestro caso argentino, pensamos que segundas partes fueron malas. Vos, para ser un nacionalista argentino, no podés ser la mala copia de otra cosa, ni de una cosa de hace actual, ni de una cosa de hace 70 años, ni de una cosa de hace 30 años. Es decir, podés tener una visión del mundo y tener una visión de la historia, pero para que el nacionalismo se haga carne en la población, en el pueblo, y lo sientan como propio, tiene que ser profundamente argentino. Entonces, cuando te quieren identificar, vos sos o el nuevo Bolsonaro, o vos querés, no sé, traer la Alemania de los 30 o la Italia de los 20, o querés, no sé, imitar tal cosa o tal otra, en cierta forma... te transforman o te quieren transformar como en sapo o troposo, pero no lo hacen solamente con nosotros, porque si vos ves, aún siendo hoy, por ejemplo, el Frente Nacional, el principal partido de Francia, le siguen llamando neonazis. Sí. ¿Te das cuenta? Es decir, y las características de todos esos movimientos, con todas las visiones diversas que se puede tener, es que respondían a sus propias identidades nacionales. Entonces, nosotros... en primer lugar, hay que distinguir bien claro que una cosa puede ser la condena a una ideología o una doctrina, como puede ser el sionismo, que incluso fue condenado reiteradamente por las Naciones Unidas en distintas oportunidades como racista y genocida, y una política donde podés existir, ver que hay campos de concentración, se mete preso a los chicos, se le quita derechos políticos, electorales y humanos a la población autóctona, que son los palestinos, es una posición política. Y otra cuestión es la cuestión antijudía o antisemita, con la cual yo no comparto en absoluto, porque yo no tengo ningún problema racial, ni religioso, ni de ninguna índole con nadie. Puedo tener diferencias políticas. Ahora, yo me quedé sentado. Otros interlocutores se quedaron sentados, y acá el que se levanta y rehuye el debate pierde. Es decir, yo lo lamento porque, siendo en este caso un dirigente político joven, el caso de Leandro Santoro, realmente hizo un mal papel. En mi caso, bueno, ya que me digan una cosa u otra, como se suele decir, ya que le hace una mancha más al tigre, estoy acostumbrado en cierta forma a enfrentar la intolerancia del sistema, pero pienso, eso sí, que como representante de un partido político legal, nadie puede pretender ser más juez que los jueces, es decir, porque entonces yo, ¿qué tendría que pensar? Si este sector político, porque tengo que pensar que es una posición del sector político, que él representa, tiene esta actitud, vamos a suponer que yo me presente como candidato a lo que fuere en próximas elecciones, ¿qué tengo que esperar de ese sector? ¿Un cuchillazo como Bolsonaro? ¿Un tiro? Porque si hacen eso en un programa, no quiero pensar ante la posibilidad de que eventualmente nosotros llegásemos a X situación de poder. Bueno, incluso cuántos palos en la rueda hasta el día de hoy te han puesto y han puesto a lo que hoy en día es bandera vecinal. Sí, mirá, justamente... Incluso con las boletas el año pasado, el dinero que tenía que dar el Estado... El camino no fue fácil. Contra el nacionalismo existe una profunda discriminación. Vos fíjate que yo estuve... en su momento,
yo rompí con todo lo que sería la estructura de Menem, con el PJ, y prácticamente del 90 al 2009 tuvimos toda una batalla judicial, donde finalmente por todas las presiones políticas, porque intervinieron presidentes, fiscales, etcétera, etcétera, bueno, tuvimos que optar por otro camino. En ese momento yo estaba trabajando en el periodismo, justamente en la parte radial, pero bueno, mi hijo y otros compañeros formaron en su momento Alternativa Social, otro partido político, y eso me permitió, en cierta forma, reingresar a la política en el año 2011, donde me presenté como candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Y toda la campaña consistió en los sectores que se oponían a mi candidatura, que esa era la noticia, y cuando salió el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y dijo, no, pero no hay ningún motivo, ya se terminaron todas las causas, no hay ningún motivo para que Biondini no sea candidato, a excepción de 1 o 2 medios, todo el resto de la prensa hizo silencio. Y cada campaña fue así. Bueno, lo del año pasado, es decir, nosotros vamos a las elecciones con las reglas que nos impone el sistema. A mí, en lo particular, me gusta más el voto electrónico, como puede haber ahora en Brasil, por ejemplo, o la boleta única, o la boleta electrónica eventualmente. Me parece un despilfarro este asunto de las PASO, este asunto de las primarias y el tema de la boleta sábana. Bueno, en una primaria se entiende que tenés que hacer internas o primarias. Lo lógico sería que le hicieran los partidos. Hubo más de 1.200 listas internas presentadas en todo el país, pero el problema eran las 6 listas que presentaba Bandera Vecinal. Claro. Y parecía que nosotros éramos los culpables del costo electoral de las elecciones. En realidad, lo que irritó, nosotros tuvimos, cuando finalmente, primero el doctor Lijo y después la doctora Servini Cubrí, y después fue ratificado por todas las instancias de justicia, finalmente se le da la personería definitiva en el año 2014 a Bandera Vecinal. Hubo una cuestión que me parece incluso democráticamente muy grave, porque el Centro Wiesenthal Internacional le hizo firmar un documento, firmaron varios de los partidos, entre la UCR, un sector del PJ, etcétera, etcétera, donde el título incluso lo pueden buscar en Infobae, decía hay que aislarlo a Biondini, hay que aislar al partido. O sea que era que ellos le hacían firmar un compromiso a la dirigencia política de que no podía establecerse ningún tipo de alianza o diálogo con Bandera Vecinal o con Biondini. Es una cosa democráticamente terrible, que una entidad internacional intervenga en la política local subvirtiendo una decisión judicial. Por supuesto lo firmó el sector de este personaje que estamos hablando. Ahora bien, el año pasado hubo un partido, Gente en Acción, que rompió ese pacto de los partidos y formamos el Frente Patriota en la provincia de Buenos Aires. Y por eso vino todo ese castigo. Porque alguien o un sector se empezaba a salir de la madre o del canal madre de aislar supuestamente a Bandera Vecinal o al nacionalismo. Y ahí se desató una campaña con la cuestión absurda de centralizar en que se había que pagar por lista o por agrupación, cuando en realidad los que habían impuesto esto había sido Elisa Carrió, que era la que había producido la protesta ante la Corte Suprema y se había establecido la jurisprudencia, el Frente de Izquierda, pero claro, como íbamos nosotros con el Frente, y pese a que había 1.200 listas en todo el país, el problema era por qué se le iban a pagar las boletas electorales a las listas internas de Bandera Vecinal. Es uno de los planteos más discriminatorios y más autoritarios que se conozca en la historia electoral. Ahora, ¿qué nos pasó a nosotros? Y con esto te redondeo. Es que nosotros somos gente de palabra. Yo me acuerdo que cuando salió este tema, y justamente Rolando Graña me había invitado a su programa, él lo primero que me dice, che, Alejandro, hablando fuera, dice, me imagino que vas a tener que bajar 5 listas y presentar una. Porque lógico, vos vas con el sistema que ellos te plantean y evidentemente un partido como el nuestro, que no tiene posibilidad de financiarse, porque detrás de nuestro no están empresarios ni corporaciones, bueno, y nosotros, como somos gente de palabra, nos empeñamos con las imprentas, dimos pagaré y una cantidad de cosas, y fueron las 6 listas elecciones, pese a haber recibido el financiamiento por una. Entonces, ¿cuál fue la estafa? La estafa fue que hayan hecho ir al pueblo argentino
a primarias con partidos que se presentaron con una sola lista, porque ¿para qué haces primarias si van con una sola lista? Bueno, eso significó, evidentemente, que nuestro partido, y hasta el día de hoy, quedara extraordinariamente endeudado. Pero como nosotros tenemos las cuentas claras, nosotros presentamos toda la rendición de cuentas y ya, tanto en primera instancia como en última instancia, la Procuración Fiscal de la Nación ha fallado a favor nuestro. Y en este momento esta causa está a resolución de la Corte Suprema de Justicia. Hemos puesto nuestros balances, nuestra rendición de campaña, jamás bandera vecinal ha sido cuestionada, y mientras tanto, sectores del oficialismo, incluso de este gobierno, que hoy por hoy están mirados con aportantes truchos, con afiliados truchos, con una cantidad de irregularidades. Al kirchnerismo no se le aprobaron ni siquiera los balances de 2015, 2017, pero claro, fue un intento de querer ensuciar, pero es muy difícil ensuciar al nacionalismo, porque la verdad, nosotros somos gente que vamos no detrás de un cargo o detrás de una cuestión vinculada con una prebenda económica, sino vamos detrás de una idea. Es que el problema ahí lo hicieron cuando empezaron a conformar un frente, porque mientras es bandera vecinal así suelto, nadie dice nada, o de repente sale el neonazi, el neofacho, y ahora cuando armaron el frente, ahí empezaron a temblar todos. Y no te digo ahora, porque yo creo que una de las cuestiones también que pone nervioso a algunos sectores es porque las candidaturas son accesorias, ¿viste? Sí, evidentemente hay compañeros, hay camaradas, también como nosotros decimos, que en cierta forma te alientan para que te pongas un poco en la primera fila de todo. Pero nosotros en lo que llamamos el acuerdo 22J, el 22 de junio de este año, hicimos un acuerdo con el partido UNITE, que es un partido que tiene una personería, una proyección nacional, definitiva. Con el partido Gente en Acción, que nos acompañó en el 2017, con el partido del Campo Popular, con el Partido Popular, y ya se conformó un bloque de partidos con personería definitiva, en el marco incluso de un partido con personería nacional, que es lo que te permite. Claro, nosotros estamos en condiciones, y reitero, las candidaturas son anecdóticas, de que por primera vez el nacionalismo pueda presentar una alternativa presidencial seria en las elecciones del 2019, y calculo que eso pone nervioso a mucha gente. ¿Y cómo ve el escenario del 2019? Mira, yo creo que la principal crisis que hoy tiene la Argentina, amén de la crisis económica que estamos padeciendo, de todos los problemas gravísimos que está habiendo, que eso es lo que preocupa a algunos sectores tradicionales, es la crisis de autoridad y de representación. Es decir, hoy existe un abismo entre la gente que votó tal o cual opción a lo largo de estos 35 años de democracia, y que hoy se siente defraudada, que no se siente, que ve incluso a veces que en muchos aspectos el kirchnerismo y el macrismo son dos caras de la misma moneda, que la grieta existe prácticamente en los medios de comunicación, pero que en la calle, si vos hablás, te hablan de la dirigencia política o de la defraudación política. Entonces, claro, la irrupción de una fuerza, de un planteo que no tenga nada que ver con todo eso, preocupa. Porque el otro día, por ejemplo, en ese diálogo, bueno, una periodista me pregunta, bueno, pero ¿cuántos votos ustedes sacaron? Y yo le decía, las minorías de hoy pueden ser las mayorías de mañana. Fíjate en las elecciones de Brasil, ya que estábamos hablando del tema Bolsonaro, que Marina Silva, que fue una de las candidatas, en la elección anterior sacó el 20%. Y en esta elección sacó el 1%. Entonces, perfecto, vos podés venir del 1%, y mucho más en la Argentina, donde ustedes lo saben bien, un día sos príncipe y otro día sos mendigo, un día alguien ejerce, no sé, el máximo poder y el otro día no puede salir de la casa, ¿verdad? Donde todo es posible, porque incluso el sector medio de la Argentina es un sector muy cambiante, pero no porque es cambiante, sino porque apenas vos lo defraudás, directamente es como que te crucifica. Bueno, evidentemente la irrupción de lo que va a ser el Frente Patriota en el marco del 2019 es una preocupación para muchos sectores, porque a lo mejor te dicen, bueno, perfecto, a lo mejor seguramente no podrán ganar, pero ¿qué pasa si empiezan
a colocar ya en puestos de trabajo a legisladores, a intendentes, a diputados. O sea, nuestro planteo estratégico sobre todo está con vistas del 2023. Vamos a librar, sin duda, la batalla nacional o la batalla presidencial en el 2019. Sabiendo que pasa esto. Es decir, el caso de la invitación de ustedes no es una norma, no es una excepción. Es decir, habitualmente un político, mucho más cuando dirige un partido nacional, te habla 4, 5, 10 veces por los medios de comunicación. Y realmente yo puedo expresarme por los medios de comunicación, como se dice, cada muerte obispo. Y cuando accedo a un medio masivo, vos fíjate algunas reacciones como las que me encuentro. Entonces, es muy difícil, porque nadie puede amar u odiar lo que no conoce. ¿Y la producción del programa, qué respuesta le dio? No, la producción del programa creo que fue la primera sorprendida, pero evidentemente vos pensás que la producción del programa, yo me quedé hasta el final del programa, o sea, no había ningún... Es decir, en realidad yo te diría que son actitudes que forman parte de un infantilismo político. Es decir, ningún político... No me refiero necesariamente a un tema generacional, porque la madurez a veces no tiene que ver con los años, ¿viste? Vos podés tener gente madura de 25 años y gente inmadura de 70. Pero pienso yo que, no sé, alguien me dijo, mira, a lo mejor esperaba que se levantaba y se iban todos. O hay una anécdota, esto es muy tipo, esas son las malas imitaciones, es muy tipo Europa. Cuando el NPD en Alemania sacó 20 legisladores, invitaron al presidente del NPD a un programa de televisión, ¿no? Fíjate vos las distintas mentalidades que a lo mejor en otros lados funciona y acá no funciona. Y había invitados de distintas fuerzas políticas. Entró entonces el presidente del NPD al programa, había otros invitados, ¿y qué pasó? Se levantaron todos los invitados. Se levantó el conductor del programa, apagaron la luz y lo dejaron sentado al pobre hombre frente a la mesa. ¿Viste? Eso es lo que ellos quieren imitar en la Argentina, pero estamos en Argentina. Bueno. Esto es Argentina. Al argentino le gusta escuchar la confrontación de ideas. Sí. Es decir, esos extremismos, que son los verdaderos extremismos, de decir fulano puede hablar y mengano no puede hablar, no le gustan a nadie, porque a la gente le gusta, digamos, aparte hoy es tan aburrida la política. Porque la verdad, mira, hablaba con un taxista cuando venía para acá, que bueno, fue un milagro que más o menos llegué, y el tipo decía, estoy cansado de escuchar los 30 que siempre hablan en todos los programas. Aparte no hay ninguna propuesta, directamente es atacar al otro, atacar, no sabes lo que proponen. Mira, no se puede, como dicen en el campo, no podés poner el carro delante del caballo. Nosotros, digamos, creemos que solamente puede haber unidad de acción a través de la unidad de concepción. Entonces nosotros... Más que un programa, es una síntesis de un programa. Desde que se fundó el partido, hemos puesto, digamos, un poco como puerta de entrada las 10 propuestas nuestras. Para decir, mira, si estás de acuerdo, estás de acuerdo. Y si no estás de acuerdo, es bueno que sepas con lo que no estás de acuerdo para que no hagas una afiliación o no te incorpores a algo. Y son propuestas lo suficientemente claras. Porque otra de las cosas que pasa en la política es que los políticos te cambian de programa con las diferentes elecciones. O sea, vos ves, de acuerdo al marketing, vos fíjate que lamentablemente tenemos un presidente que toma decisiones a través de un jefe de publicidad. Sí. Y vos no podés manejar un país como si fuera un marketing. ¿Te das cuenta? Tenés que manejarlo en base a principios. Y tus principios en determinados momentos pueden ser minoritarios, pero son tus principios. Entonces yo creo que la verdadera forma de hacer política es a través de los principios, de los valores, de decirle a la gente, mira, en esto es lo que pensamos. ¿Viste? Por ejemplo, nosotros cuando fue todo el tema del debate del aborto y todo eso, nosotros desde la fundación del partido, desde el nacimiento de Bandera Vecinal, y además fue mi posición de toda la vida, nosotros dijimos, nosotros somos firmes defensores de la vida, nosotros nos oponemos a lo que nosotros interpretamos del crimen de los niños por nacer. Fue nuestra postura. No había 3 posturas en el partido, pero no porque no haya matices en otras cosas, pero si no, esto, viste, son como las columnas de un templo o de cualquier construcción. Hay principios básicos que vos no podés hacer política. Pero acá lo que pasa quizás las internas que hay en el gobierno actual, es como que la quieren tapar y a la vez... Sí, pero vos no podés tener un ministro de salud que defiende el aborto,
una vicepresidente que está en contra, un jefe de gabinete que sale con la mujer y dice yo estoy a favor del aborto, una ministra de Justicia, un jefe de bloque o senadores que dicen una cosa, porque mira, hay un papa que decía todo reino dividido perecerá. Es decir, si vamos para el norte, vamos para el norte. Después podés debatir, pero hay cosas en las cuales vos tenés que tener planteos claros. Nosotros decimos, en un eventual gobierno nacionalista, nosotros creemos que hay que criminalizar la usura. La usura debe ser un crimen. Hoy los argentinos prácticamente vivimos sumidos por la usura externa y la usura interna. Nosotros no decimos el infantilismo, no vamos a pagar la deuda externa, pero tenemos que investigar la deuda externa. ¿Cómo se contrajo? ¿Quiénes lo contrajeron? ¿Por qué se lavaron un montón de deudas nacionales? ¿Viste? Necesitamos inversiones, pero hay que ponerle reglas a los inversores extranjeros. No compartimos la xenofobia, pero entendemos que tiene que haber reglas de inmigración, saber quién entra, quién sale, si llegás con fines productivos, como pasa en cualquier país civilizado. Es como cualquier país de esos que llaman serios, a los cuales siempre nos queremos parecer, pero estamos bastante Siempre nos distantes. queremos parecer a algo bueno de afuera, pero acá no se puede implementar. Claro, no, acá siempre nos comparamos con países así, cuando estamos mal somos igual que África, lugares de Haití, cuando estamos bien supuestamente tenemos que copiar cosas de Finlandia. Bueno, acá tenemos menos pobreza que en Alemania, no te olvides. Claro. ¿No? Bueno, vos fíjate que por ejemplo en Chile, y que es normal en Chile, existe una ley que también existe en Perú, donde el 85% de los puestos laborales públicos y privados tienen que ser ocupados primero por nacionales, y el 15% queda para los extranjeros. No es que discriminen a los extranjeros, defienden en primer lugar lo de ellos. Bueno, a mí me pasó en España que más allá de tener la nacionalidad y todo, priorizaron primero al español, y todo el español que te ve y te dice, claro, vienen todos acá porque sus gobiernos son corruptos y vienen a quitarnos el poco laburo que en realidad ni tenemos. La educación, la salud pública, en todos lados es arancelada para los extranjeros y es gratis para los nativos y los naturalizados, ¿verdad? Pero esos son ahora vos decís eso porque por el abuso pasa acá eso de que uno permite todo, permite y no hay... Porque eso es lo que te lleva a la conclusión, ¿por qué acá se permite todo? Pues el país de las oportunidades, pero para los que estamos acá quizás el argentino no lo ve tan así. Claro, confundimos oportunidades con ser permisivos y con ser oportunistas sin medir cuál sea el camino o lo que implique para el fin. ¿Sabes por qué? Porque los gobernantes, a mí me parece que un gobernante tiene que pensar, cuánta gente está sin trabajo, cuánta gente está durmiendo en la calle, cómo están las economías de las provincias, y tiene que pensarlo como en una familia, ¿te das cuenta? Sí, entonces en tu familia vos podés compartir con los vecinos, pero si vos no le podés dar alimento a tus propios hijos, no podés pagar las cuestiones elementales, no salís a repartir plata en el barrio o decís al hijo del vecino, mira, tomá un pedazo de pan, y a tu hijo le decís, mira, esta noche no comés. Entonces, se entiende que los gobiernos tienen que empezar defendiendo lo nuestro, porque a partir de defender lo nuestro vos podés ser solidario con lo ajeno. El argentino tiene que ser más patriota, yo creo que en ese sentido. Exacto, ese es el sentido del patriotismo. Sí. Bien, nos queda menos de 2 minutos, así que voy a hacer 2 preguntas rápido, con respuestas rápidas, y quizás hasta nos compliquemos con las preguntas que vamos a hacer. La primera es, cuando hablamos de las segundas partes son malas, yo he escuchado un montón de que se habla, en este caso, no de películas, sino de una segunda república. ¿Es bueno o es malo? No, nosotros lo que creemos fundamentalmente es que acá ha habido un Estado fundador, que ha sido el de San Martín, un Estado restaurador, el de Rosas, un Estado de la justicia social, que fue el de Perón, y creemos que tiene que haber como una cuarta evolución, un cuarto Estado, que para nosotros es el Estado nacionalista. Es decir, no sé, yo creo que, por ejemplo, en la época, sin hacer ninguna crítica a ningún nombre, porque me parece que todos son legítimos, pero en la época de Rosas había una confederación, no había república, y teníamos patria. Bien, la última, en un video de Canal 13 lo titulan "No juegue la lotería, forme un partido". Vos ahí dijiste que te presentabas candidato a presidente de 2019. Hace unas semanas atrás te escuché decir lo contrario. ¿Sos o no sos el candidato? Mirá, los partidos integrantes del Frente me están proponiendo
que encabece la candidatura presidencial para el 2019. Yo en lo personal soy orgánico, en noviembre va a haber un Congreso Nacional del partido, y si el partido avala esa posición, yo voy a hacer lo que mi partido plantee, no tengo ningún problema. Bien, nos vamos a ir, vamos a entregar esta vez a tiempo, así no hacemos enojar a nadie y no nos vamos mal tampoco nosotros. Franco, te agradezco mucho por no haberte quedado dormido. No, sábado acá, cuestión de Franco. 15 horas. Saludo a Álvaro Almada, que antes no lo mencioné, en operación técnica del Gran Maestro. Muchas gracias a Alejandro Carlos Biondini por haber venido a la Granja Humana.